Bueno, gente, acá estamos. Se cerró la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Ya tenemos el sorteo de los octavos de final, el camino a la gloria eterna y vamos a analizarlo, por supuesto, en este canal. Para empezar, vamos a hablar de los últimos partidos de la fecha 6 de esta Conmebol Libertadores, donde desde lo personal tuve 9 aciertos y 7 fallos para así dar lugar a lo que dejó el sorteo. Primero, lo que quiero decir de esta última fecha, de esta fecha 6 de la fase de grupos, es que se impuso la jerarquía. Se impusieron los equipos o con más peso específico o con más historia, lo que determinó que este sorteo que tuvimos hoy fuera mucho más pesado de lo que pudo haber sido. Salvo alguna que otra excepción, salvo una excepción, que creo yo que se dio en el grupo B, en el grupo de River, con la clasificación sorpresiva de Universitario de Perú, hecho histórico para el fútbol peruano. Después de casi 15 años, vuelven a tener un participante en octavo de final, inédito. Y ahora también lo que sucede es que el grupo y los cuadros quedan mucho más equilibrados en este sorteo. Pasando al grupo por grupo, Botafogo estuvo a la altura, hizo lo que debía hacer, debía ganarle a la Universidad de Chile y lo logró. Universidad de Chile que hizo un muy buen grupo, terminó pecando durísimo. El gran error de haber perdido puntos contra el Carabobo en Venezuela, lo que determinó su caída a la Copa Sudamericana. Estudiantes también cumplió con los deberes y ganó 2-0. Acerté el partido de Estudiantes, no así el de Botafogo. River dio lástima contra Universitario. Realmente un partido lamentable del equipo de Gallardo, que jugó como si ya estuviera de vacaciones, y Universitario, que no está de vacaciones y que logró su gran objetivo, rasguñó el empate que le permitió la clasificación a octavo de final, también porque Independiente del Valle hizo sus deberes, le ganó a Barcelona y al menos se metió en Copa Sudamericana. Me parte el corazón que el señor Segundo Castillo con sus trajes maravillosos se haya ido de esta Copa Libertadores, pero sinceramente lo de Barcelona de Guayaquil fue un desastre y me da paso a decir que es una de las grandes decepciones de esta Copa Libertadores de América. No la gran, pero ya vamos a nombrar al final de este recorrido 5 decepciones y 5 sorpresas. Siguiendo con el grupo C, donde Flamengo cumplió con su deber y le ganó al Táchira 1-0, con lo justo, pero bueno, le alcanzó para meterse en octavo de final, mientras que Liga de Quito también dio el golpe en la mesa, le ganó 3-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero y no solo logró la clasificación a los octavos de final, sino que también el primer lugar acá y en el grupo B no acerté ningún resultado. Ahí me vine abajo, más allá de que sí pegué el de Flamengo. Después del grupo D, Libertad de Paraguay, preocupante actuación empatando solo 2-2 contra Alianza Lima, mostrando que una cosa es el Libertad de Paraguay en el campeonato paraguayo y otra cosa es el Libertad de Paraguay en la Conmebol Libertadores, ¿no? San Pablo sí cumplió con su deber y le ganó 2-1 a Talleres en un partido también muy parejo, muy disputado, pero bien por el conjunto brasileño, más allá de las denuncias por discriminación que hubo contra Miguel Navarro, ¿no? Grupo E, Colo Colo tuvo algo de dignidad, le ganó a Bucaramanga en Santiago de Chile y maquilló un poco mejor un papelón histórico de lo que del conjunto chileno, mientras que Racing le costó, sufrió más de la cuenta, pero le ganó 1-0 a Fortaleza de Brasil en Avellaneda. Acá acerté el de Racing, fallé el de Colo Colo, pero bien por el conjunto de Almirón, que al menos siendo una de las decepciones, logró irse con una pequeña sonrisa, ¿no? Por supuesto. Nacional de Montevideo, Atlético Nacional, también tuvo algo de dignidad. El tricolor, el bolso, le ganó a su par colombiano en Montevideo, no le alcanzó absolutamente para nada, pero al menos para irse de otra manera. Inter de Porto Alegre cumplió con su deber de equipo con historia, de equipo campeón de América, le ganó al Bahía en Porto Alegre y se aseguró la clasificación a los octavos de final. Pasando al grupo G, Bolívar tuvo su cuota de dignidad, aplastó a Cerro Porteño, obviamente no le alcanzó porque ya estaba definida esa situación. Palmeiras sigue demostrando que es el mejor equipo de esta Copa Libertadores de lo que va hasta ahora, 6-0 a Sporting Cristal. Muchas gracias por participar Sporting, se queda con las manos vacías el conjunto peruano. En el grupo H, Peñarol y Vélez definían el primer lugar, un acierto de mi parte, acá son todos aciertos en los últimos 3 grupos.
Empataron 0-0 en Montevideo en el campeón del siglo, Vélez primero, Peñarol segundo y Olimpia de Paraguay al menos tuvo algo de amor propio, aplastó a Bulo Bulo, cosa que no le sirvió absolutamente para nada porque se quedó afuera de todo el conjunto paraguayo, que para mí Olimpia junto con Nacional de Montevideo son las dos grandes decepciones de esta fase de grupos de la Libertadores de América. Y los pongo por ahí en un mismo lugar porque es verdad que ambos tenían grupos complicados. Ahora, por su historia, por lo que significan en el continente, haberse quedado afuera de todo, no haber clasificado ni a Sudamericana, es una humillación histórica, muy dura de tragar, muy difícil de digerir. Lo mismo para Barcelona de Guayaquil, que llegaba con una actuación impactante, eliminando al Corinthians. Bueno, afuera de todo, ni siquiera Sudamericana, el conjunto ecuatoriano. Colo Colo, por supuesto, tuvo una Copa Libertadores de terror, más allá de su última victoria, afuera de todo, otra de las decepciones. Y como quinta decepción me quedo con Talleres de Córdoba, que si bien venía teniendo buenos rendimientos en las Copas Libertadores, en la fase de grupos, acá también no dio pie con bola, no estuvo a la altura del conjunto cordobés, afuera de todo. Ahora, en cuanto a las sorpresas, no hay demasiadas, sinceramente, porque en esta última fecha los que podían sorprender con meterse a los octavos de final no lo han logrado y han perdido sus partidos, pero me quiero quedar y los quiero destacar igualmente. Me voy a quedar primero con el equipo que sí lo logró con Universitario de Perú, la gran sorpresa de esta fase de grupos, dándole a Perú un cupo en octavos de final después de mucho tiempo y jugando bien y mereciéndolo porque Universitario pudo haber empatado con River en Lima, pudo haber empatado con Independiente del Valle en Ecuador, entonces muy buen desempeño del equipo de Fossati, que era merecedor de este hecho histórico, ¿no? Para la crema. Atlético Nacional creo que es otra de las sorpresas, porque si bien venía con vaivenes en la Copa Libertadores de América, logró clasificarse en un grupo que parecía muy, pero muy complicado, y que lo fue. Y después me quiero quedar con tres equipos que no clasificaron, que bajaron a Sudamericana, pero que sí me sorprendieron desde su rendimiento. La U de Chile, el pecado de ese empate contra Carabobo, pero creo que había hecho mejor las cosas que Estudiantes y que Botafogo. Central Córdoba de Santiago del Estero, también no poder liquidar el partido con Flamengo, no poder ganarle en el Madre de Ciudades a Liga de Quito en aquel primer partido, no poder hacerle más goles al Táchira como para forzar a Liga de Quito a hacer más goles, pero igual el rendimiento del conjunto santiagueño fue muy bueno. Y otro equipo que me sorprendió y creo que sorprendió a todos fue el San Antonio Bulo Bulo, porque pensamos que iba a estar de decorado en ese grupo con Vélez, Peñarol y Olimpia, y al final terminó siendo competitivo el conjunto boliviano, terminó sumando puntos y haciendo una actuación muy buena para lo que se preveía de un equipo que era más mirado como meme que como equipo serio. Ahora, procediendo al sorteo de los octavos de final, lo primero que quiero decir es que es un sorteo que me parece muy equilibrado, que no hay ni un lado muy débil ni un lado muy fuerte, que hay duelos que son interesantes, que no hay un equipo que tenga el camino muy allanado realmente. Sí hay algunos lados que vos podés decir, bueno, si vos decías, saliste segundo, con qué rival querías enfrentarte, bueno, sí, pero después a esos equipos les toca un rival, les toca en teoría, en principio, un rival muy fuerte en cuartos. Vamos a ir partido con partido. Atlético Nacional de Medellín, San Pablo. Bueno, es un rival incómodo para ambos. Recuerdo aquella semifinal histórica en el 2016 donde Atlético Nacional le ganó los dos partidos a San Pablo. Un San Pablo que hizo una buena fase de grupos contra un Atlético Nacional que se hizo fuerte en el Atanasio Girardot, pero que le costó bastante de visitante, entonces ahí va a tener que ajustar el equipo colombiano, que va a tener que definir en Brasil, ¿no? No vamos a hacer una predicción porque faltan 2 meses, más de 2 meses para estos partidos. Haremos un video específico de predicciones teniendo en cuenta cómo están ambos equipos una semana antes de la serie, ¿no? Pero es un duelo que parece ser parejo, ¿no? Como el de Botafogo Liga de Quito. Liga de Quito que no me gustó en la fase de grupos hasta el último partido contra Santiago del Estero. Ahí sí, con el cambio de entrenador, con este interinato, veremos qué pasa en el conjunto ecuatoriano. Sí mejoró mucho su rendimiento, sí jugó como uno pretende que juegue liga. Y por su parte, Botafogo
pasó muy con lo justo esta fase de grupos, no le sobró nada al campeón vigente, al límite con goles en el tiempo de descuento, sufriendo para ganarle al Carabobo los dos partidos, pero ahí está. Y Botafogo, estoy seguro que nuevamente se va a reforzar fuerte para esta segunda etapa de la Copa Libertadores de América. Ahí veremos qué pasa. Libertad de Paraguay River. A ver, Libertad de Paraguay no tuvo un grupo que parecía más complicado, pero terminó siendo accesible por lo decepcionante que fue lo de Talleres. Se mantuvo firme el conjunto paraguayo, ganó dos partidos, empató tres. De hecho, hizo mucho mérito, ¿no? Al haber empatado contra el San Pablo, todo lo que quieras, pero no me convenció Libertad. No me parece un equipo que muestre la fortaleza que supo mostrar en otros tiempos. Fue contra River que tampoco mostró la gran cosa en esta fase de grupos. No resultó un equipo convincente a lo largo de estos 6 partidos, pero tiene mucho más plantel que Libertad de Paraguay y uno también imagina que se va a reforzar a lo largo de este mercado de pases con el Mundial de Clubes ahí en el medio, por supuesto. Pero bueno, todavía falta mucho y hay un antecedente de ambos equipos en los cuartos del final del 2006, donde Libertad, en otra época, es verdad, pero eliminó a River y había hecho una gran serie de Copa Libertadores en aquel momento. Universitario creo que tuvo la desgracia de que le toque el que nadie quería tener, que es Palmeiras. Palmeiras fue por escándalo el mejor equipo de la fase de grupos, aplastó todo lo que se le ponía en su camino. Universitario, bueno, tuvo el gran mérito de haber llegado, ¿no? Si bien Palmeiras tendrá también el Mundial de Clubes, habrá un mercado de pases en el medio. Uno ve difícil que Universitario pueda hacerle fuerzas al Verdao con lo que viene siendo Palmeiras, ¿no? Una aplanadora de fútbol, 18 puntos, 13 goles de diferencia a favor, varias goleadas en su haber, gran rendimiento de Palmeiras, gran rendimiento de Palmeiras. Ahora, este es una mitad del cuadro. Como vimos, tenemos varios brasileños, 3 brasileños, San Pablo, Botafogo, Palmeiras. Después viste el Universitario, Libertad, uno no los ve tan fuertes, pero Atlético Nacional y Liga de Quito sí, creo yo que pueden dar pelea. Entonces es una parte del cuadro, una primera parte del cuadro camino a la final que puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Donde puede ser muy pareja, más allá de uno imagina un duelo entre River y Palmeiras en cuarto de final. Después del otro lado, no pongo las manos en el fuego por nadie, hay que esperar 2 meses, puede pasar cualquier cosa. Vamos a la parte inferior del cuadro. Por un lado tenemos a Fortaleza contra Vélez Sarsfield, el único duelo Argentina-Brasil en estos octavos de final. Y teniendo en cuenta la cantidad de equipos argentinos y brasileños, bueno, sorprende eso. Un duelo que creo yo promete ser parejo. Fortaleza metió un escritoriazo mágico gracias a la Conmebol, pidió, le dieron y está en octavo de final porque no daba la sensación de que Fortaleza pudiera ganar ese partido contra Colo Colo en Santiago. Vélez, por su parte, se hizo fuerte de local, perdió un partido raro contra el Bulo Bulo, se hizo 2 goles en contra, le costó igual de local contra Peñarol, lo ganó en la última jugada, pero después empató y se hizo fuerte en un campeón del siglo sin público, 0-0 para conseguir ese primer lugar. Creo que Vélez ha dado muestras de ser un equipo confiable. Habrá que ver también qué sucede en el mercado de pases, pero es una serie que promete ser pareja y Fortaleza tiene por ahí esa gran deuda de ser competitivo en Copa Libertadores de América, que hasta ahora eso le ha costado al conjunto brasileño. Veremos si en esta edición puede dar ese salto de calidad, cosas que Vélez ya ha hecho numerosas Copas Libertadores, ¿no? De haberla ganado en el 94, pero de haber llegado a 3 semifinales, de haber sido competitivo. Vélez tiene mucha más experiencia. Experiencia que también tienen Peñarol por un lado y Racing por el otro. Racing que viene siendo un equipo confiable, que lo ha hecho bien en esta fase de grupos, más allá de ese tropiezo ante Bucaramanga en el cilindro, en un cilindro sin público, un partido también raro, llamativo, pero Racing ha tenido esos bajones de tensión, también tuvo un partido muy malo contra Colo Colo en Chile, que lo empata en la última jugada del partido, entonces ha tenido algún sobresalto Racing, que de hecho más allá de los resultados y más allá de las goleadas, ¿no?, que ha obtenido, que goleó a Colo Colo, por ejemplo, en el cilindro, un partido que le costó más
el resultado indicaba. A Fortaleza recién le ganó en la última pelota del partido con un gol que se inventa maravilla. Entonces, Racing creo yo que tuvo más puntos que buen funcionamiento. Que lo tuvo ese buen funcionamiento, sí, contra Fortaleza en Brasil, contra Bucaramanga en Colombia, pero después tuvo bajones de tensión que si los tiene contra Peñarol, cuidado. Llamativamente, Racing no le tocó un equipo brasileño que es a los que había puesto a todos en fila durante la Sudamericana. Bueno, veremos ahora esa cuenta que es ir a Uruguay, que es ir al campeón del siglo, cómo le va al conjunto de Gustavo Costas. Después seguimos con Cerro Porteño, Estudiante de La Plata. A ver, dos equipos que no me dieron muchas garantías. Estudiantes sí tuvo esa victoria contra el Botafogo en La Plata, pero un gol que se lo hace el arquero de Botafogo. Sí le ganó al Carabobo, como lo tenía que hacer. Y después sí tuvo esa cuota de jerarquía, ¿no? Ese golpe en la mesa contra la U de Chile, ¿no? En ese partido que golea 3-0, y ahí sí es donde logra esa clasificación, donde acomoda el grupo. Cerro Porteño se clasificó en un grupo por descarte, porque fue menos malo que Bolívar y menos malo que Sporting Cristal. Veremos si el ciclón de Barrio Obrero puede cambiar la dinámica en estos meses, mercado de pases, shampoo mental, cambiar las energías, porque lo del conjunto paraguayo fue realmente flojo. Y cerramos con un duelo, con el único duelo brasileño, que es Flamengo Inter de Porto Alegre. Iba a pasar que dos brasileños se enfrentaran entre sí. Flamengo que no dio ninguna garantía, ninguna garantía. Coqueteó con la tragedia, coqueteó con el escándalo todo el tiempo el Mengao, sufriendo, por supuesto, una derrota histórica en el Maracaná con Central Córdoba de Santiago del Estero, y lo terminó salvando Rossi al final. Agustín Rossi, su arquero, lo terminó salvando sobre el final del escándalo contra el Táchira. Inter de Porto Alegre cumplió más con su deber, creo que yo tuvo una fase de grupo mucho más equilibrada, perdió solo contra Atlético Nacional en el Atanasio, ganó los partidos que tenía que ganar, se hizo fuerte de local, entonces, y después de visitante, bueno, acumuló, ¿no? Algunos empates, eh, creo que fue una fase de grupos correcta, sin brillar, ¿no? Sin mostrar algo que te sorprenda o que te llame mucho la atención de cara al futuro. Ahora, ya sabemos cómo es Flamengo, va a ir a incorporar fuerte, Flamengo el mata-mata se lo toma distinto, e Inter de Porto Alegre creo que también está ante una posibilidad de hacer una Libertadores competitiva. Veremos qué ocurre. Este es un análisis así muy preliminar, un cuadro que de este lado también, ¿no? Tenés Fortaleza Vélez contra el ganador de Peñarol Racing, un brasileño, dos argentinos, un uruguayo, y Flamengo Inter, el único brasileño ya clasificado contra el ganador de Cerro Porteño Estudiante de La Plata. Que más allá de que no están en su mejor momento ni Cerro ni Estudiantes, son dos equipos con historia en esta Conmebol Libertadores. Por eso digo, puede pasar cualquier cosa. Creo que ninguno de los dos lados está muy desequilibrado, desparejo con respecto al otro. Vos tenés, de hecho, los dos argentinos son más fuertes, que son River y Racing, están de los lados opuestos. Los dos brasileños con más presupuesto, que son Palmeiras y Flamengo, de los lados opuestos. Botafogo, el vigente campeón de un lado, Inter de Porto Alegre del otro. Después, sí, el San Pablo viene bien, pero en los últimos años ha fallado en los momentos claves en Copa Libertadores. De hecho, se puede volver a dar un San Pablo-Botafogo en cuarto de final, como sucedió en la Copa Libertadores del año pasado. Pero bueno, todavía para eso falta mucho. Siento que es una Copa Libertadores bastante pareja, es un octavo de final que puede resultar bastante parejo, salvo un par de partidos de equipos que, bueno, han pasado por la ventana, se han metido por la ventana, eh, y que, bueno, justo le han tocado equipos fuertes y con mucha historia en la Libertadores. Veremos cómo se van las cosas. Pero por ahora, una Copa Libertadores que promete mucho. Este fue el análisis de los partidos de la fecha 6 y del sorteo de los octavos de final. Por supuesto, para el camino a la gloria eterna, nos volveremos a encontrar ya después del Mundial de Clubes en el mes de agosto para cuando se jueguen los octavos de final de la Copa Libertadores.
Como siempre digo, si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like, comenten qué les pareció este video, este análisis. Los leo, debatimos en los comentarios. Dejo los links en la descripción para el que quiera colaborar con el canal, para el que quiera seguirme en las distintas redes sociales. Se pueden también hacer miembros cliqueando al lado del botón de suscribirse. Y como siempre, siempre digo, muchísimas gracias a ustedes por haber llegado hasta acá, por estar del otro lado. Y será hasta la próxima.